Hola, hola, ¿qué tal amigos y seguidores del Archivo Andrade? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende de la hora que sea cuando nos estén escuchando. Tengo el placer de saludarlos una vez más y darles la bienvenida a este nuevo mega edit del canal, esta vez correspondiendo a la segunda entrega de Revelaciones por Karina Yapor. Recordemos que, pues bueno, hace ratito, ya en Navidad y Año Nuevo les presenté un mega edit de la historia del grupo y pues bueno, vamos a dejar el tercero para después. En esta ocasión especial también, día de fiesta, día de Reyes, pues un regalito, el segundo mega edit de Karina Yapor o Revelaciones. Ya tenía mucho tiempo pendiente de subir esta segunda parte. Mucha gente ya estaba preguntando en los comentarios del primero. Pero bueno, aquí está. Obviamente saben que pues algunas palabras y textos que estaban muy explícitos se han tenido que alterar para YouTube, pero la situación está completamente ahí, sigue siendo lo mismo, solamente son como palabritas o frases alteradas porque si no, pues tú me lo bloquearía bien feo. Pero pues obviamente todo el contexto del libro se puede entender fácilmente y hay que recordar que el libro de Karina Yapor aquí en mi canal básicamente viene de manera completa. Entonces el mensaje de Karina Yapor sigue completo aquí en este mega edit, pero pues solamente con algunas palabras altisonantes o situaciones un poco subidas de tono con algunas palabras distintas, ¿no? Pero igual y la situación siempre se va a entender qué es lo que sucede. Espero que les agrade y pues bueno, nada más para informarles, se nos acabaron las vacaciones. ¿Recuerdan cómo pusimos de vacaciones el tema de la historia del grupo por allá a principios de diciembre? Pues bueno, hoy día de Reyes retomamos, entonces espero contar con su apoyo, espero que les guste esta investigación que sigo realizando. Ya estamos muy cerca de que el grupo llegue a Brasil y cómo sucede todos estos eventos tan fuertes en ese periodo de tiempo. Pero bueno, no se les olvide pasar a visitar la playlist de la historia del grupo para videos nuevos y que se continúen enterando de todo lo relacionado al clan Trevi Andrade. Por lo pronto es todo por mi parte. Espero que disfruten este segundo mega edit del libro de Karina Yapor, Revelaciones, lanzado en 2001 por Editorial Grijalbo. Que lo disfruten y hasta luego. En un día importante para mí, debuté como la tecladista del grupo de Gloria Trevi. Mi primera presentación fue el Día del Niño. El show se realizó en el Centro de Espectáculos Río Nilo de la ciudad de Guadalajara y asistió mucha gente. Se los conté a mis papás y me dijeron que estaban muy orgullosos de mí. Por eso, me dije, tengo que ser fuerte. Dios me ayudará. Durante varias semanas me trasladé con Katia a la casa de José María Iglesias en la capital. Ahí estudiamos y ensayamos canciones de Gloria. No debíamos separarnos y Katia le entregaba a Sergio un informe detallado de todo lo que sucedía en el día, incluyendo las horas de llegada y salida de los lugares. Eso me obligaba a cumplir todas las órdenes. Si Sergio se enteraba de que no lo hacía, se enojaría y me castigaría. Antes de una presentación que tendríamos en la feria de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, Sergio me ordenó que desarmara un piano blanco en 10 minutos. Pero el tiempo se cumplió y no podía sacar los tornillos porque estaban gastados. Él me presionaba con señas cada vez que se asomaba, y yo, sabiendo que cada minuto que pasara me iría peor, me desesperé. Empecé a lloriquear, y es que por el pavor no pensaba con claridad en esos momentos. Katia me dijo que no llorara, porque ahí estaba Liliana Soledad Regueiro, quien era nueva en el grupo y no debía darse cuenta de lo que pasaba. No le hice caso, pues no podía parar de llorar, hasta que llegó Sergio y me envió a un cuarto. Mari terminó el trabajo por mí. Más tarde Sergio entró al cuarto y me dijo que cuando alguien me diera una instrucción debía seguirla en el momento, aunque fuera lo último que hiciera. Empezó a golpearme fuertemente con los puños, en la cara, en el pecho y los brazos, mientras yo le decía, perdón, por favor, como tú quieras, ¿cómo puedo arreglar el problema? Por favor. Me ordenó que le ofreciera disculpas a Katia y después me mandó a lavarme la cara y cubrirme con maquillaje las marcas. Cuando estábamos a punto de salir a la presentación, Sergio nos ordenó ir a la Casa Rosa, entrar al cuarto donde estaban las cosas de Gloria y tomar lo que necesitáramos para nuestro vestuario. Todo en 5 minutos. Mari debía partir al concluir ese tiempo con quienes estuvieran listas. Otra vez no pude hacerlo por los nervios. Mari se fue sin importarle quién se quedaba y Sergio se molestó muchísimo. Me dolía la panza solo de pensar en el castigo. Esa noche no concilié el sueño.
Estaba muy inquieta porque sabía que al día siguiente me castigarían. Pensaba, ojalá se le olvide. Dios mío, quiero morirme. Ya no soporto este martirio. Si nunca voy a poder salir de aquí, por favor no me deje salir sufriendo. Por la mañana llegó Sergio al estudio de grabación, donde yo estaba tocando el piano. Al verme, me ordenó que escribiera cada uno de los errores que había cometido el día anterior, para que no volviera a desobedecerlo. Sentí que mi corazón se paralizaba, que me desmayaría. Entraba en pánico al saber que después me golpearía. El error más grave fue no haber obedecido a Katia, quien, como en otras ocasiones, me reportó. Sergio me llevó a la cabina y me preparó para el castigo. Desnuda, boca abajo sobre un banco, esperé a que cerrara con llave todas las puertas. Él se quitó el cinturón y comenzó a golpearme. No soportaba el dolor. Era demasiado y empecé a moverme y sollozar. Se enfureció aún más y más. Dijo que me golpearía hasta que dejara de moverme y no hiciera ningún ruido. Cuando por fin pude quedarme quieta como él quería, terminó el castigo. Me dolió de sobremanera, porque después estuve sentada tocando el piano y mi pantalón se adhirió a las heridas que me hizo con la hebilla del cinturón. No podía despegarlo ni para ir al baño porque me lastimaba. ¿Hasta cuándo podré resistir? Me decía a mí misma. Quiero ver a mi mamá. Hoy fue su cumpleaños, y ni se imagina lo que me acaba de pasar. Deseo tanto estar con mi familia otra vez. Ya va a ser un año que no los veo. Días después, volví a la Casa Rosa para una sesión de fotografías en traje de baño que nos tomó Sergio. Marlene maquilló las marcas de los golpes en mi cuerpo para disimular ante la cámara. Ignoraba para qué eran las fotos. También estuvo posando una chica nueva, de nombre Guadalupe Carrasco. Era la primera vez que la veía. Para mí, lo único que me importaba era saber cuándo vería a mis papás. Los extrañaba hasta el infinito. Lloraba todas las noches en silencio y me dolía mucho el cuerpo. Y ahora me doy cuenta de que me dolía el alma. Al día siguiente hubo una segunda sesión de fotos en la Casa Blanca, durante la cual me sentí algo mareada, ya que, como de costumbre, no habíamos comido bien. En esa ocasión, Sergio también le tomó fotografías a Gloria, las cuales, según escuché, eran para su nuevo calendario. En esa época, hubo días en que lo único que había para comer en la Casa Blanca eran tortillas que Mari dejó escondidas en un mueble dentro de una bolsa. Claro, ya estaban echadas a perder, pero gracias a Dios, una de las muchachas las encontró y las sacó. Con ellas pudimos resistir. Cuando me dijeron que iba a ir a mi casa, que por fin vería a mis padres, casi me moría de la emoción. Pensé que podría intentar contarles algo de lo que me pasaba, pero sería difícil porque Mari iría conmigo, con la orden de no separarse de mí por ningún motivo. Aún así, ardía en deseos de abrazarlos. Nota de pie de página. De manera independiente, Sergio Andrade produce un programa especial sobre la realización del Trevicalendario del 95 y lo lleva a TV Azteca, donde se transmite los días 4 y 5 de noviembre de 1995. En la tarde del 25 de noviembre de 1995, llegamos a mi casa. Pese a la alegría que sentí al ver a mis padres, sufrí por no poder contarles nada. Me invadía el miedo porque Mari estaba siempre conmigo. Además, sabía que la salud de mi madre no era buena. Antes de viajar, Sergio me puso a estudiar mucho para que mis papás creyeran que realmente tomaba clases todos los días como ellos les decían. Debía portarme como me dijo él. Así no me castigaría. Me sentía muy incómoda, ya que cada vez que algún hombre de mi familia me abrazaba, Mari clavaba su mirada en mí y tenía que apartarme de inmediato sin ser muy obvia. Sergio me prohibió saludar o hablar con cualquier hombre, incluidos los de mi familia. Solo me estaba permitido contestar de forma despectiva a lo que me preguntaran, excepto a mi papá para algunas cuestiones. Lo mismo sucedía en las actuaciones. No podía dirigir la palabra a los técnicos de audio o de iluminación a menos que él me lo indicara. Temprano al día siguiente volvimos a la Ciudad de México. Teníamos una presentación en el Palacio de los Deportes. Pero yo no quisiera irme. Ojalá pueda volver pronto y quedarme aquí con mi familia, pensaba. La madre de Karina opina. Karina nos dio una sorpresa. Llegó con María Raquenel sin previo aviso. Hacía un año que no la veíamos. Había crecido mucho nuestra pequeña. Ya era una mujercita.
Tenía su cara llena de acné, y aunque me dijo que ya se estaba tratando, le di unas lociones y cremas para que no le quedaran marcas. Mi marido y yo notamos un cambio en su comportamiento. Se mostraba menos cariñosa, casi no sonreía, era solemne en sus comentarios y prácticamente no habló con su hermano. Supusimos que se debía a la adolescencia. Insistimos en preguntarle si estaba contenta, si se sentía bien, pues adelgazó mucho. Me dieron ganas de llorar al verla tan flaquita, pero ella afirmó que estaba bien, que hacía mucho ejercicio y que estudiaba demasiado. Vino toda la familia. Hicimos una tamalada y Karina tocó el piano. Todos estábamos impresionados de lo bien que interpretó a varios compositores. Pudimos constatar que iba muy bien en sus clases y que había aprendido mucho. No fue posible hablar en privado con ella. Todo el tiempo estaba Mari a su lado. Hubiera sido de mala educación pedirle que nos dejara solas. Mari era una niña muy simpática, dulce y la sentía como una hija más. Nota de pie de página. El 14 de noviembre de 1995, Gloria Trevi solicita a TV Azteca una prórroga para entregar los primeros capítulos de la telenovela, programados para el 9 de noviembre. La fecha se extiende para el 30 de noviembre de ese mismo año. A mi llegada de Chihuahua, tuve un fuerte problema con Sergio. Se enojó porque traje cosas de mi casa y me quitaron todo. Me gritó que era una materialista, una perversa, una desgraciada, que era igualita que Aline Hernández. De inmediato me mandó castigada a la casa de la esquina, a pesar de que ese día era su cumpleaños, de que Gloria prepararía algo especial y por esa razón yo llevé 2 pasteles de Chihuahua. Cuando se disgustaba tanto como en esa ocasión, me aterrorizaba, pues hasta temblaba de coraje. La Navidad y el Año Nuevo fueron como cualquier otro día, al igual que mi cumpleaños. En Navidad estuve sola estudiando en la casa de la esquina, pensando en lo que estaría haciendo mi familia en Chihuahua. En Año Nuevo, por lo menos estuve con Guadalupe Carrasco. Vimos 2 películas, El último emperador y El profesional, que Sergio le envió a ella y me dio permiso de ver. Otra de esas ocasiones que quisiera algún día poder olvidar es cuando al estar estudiando en la casa de la esquina, llegó Sergio y me ordenó bañarme porque me iba a castigar. Eso significaba que después del castigo tendría relaciones con él y las muchachas que él dispusiera. En el cuarto donde estaba el baño se encontraba Tamara Zúñiga, recientemente integrada al grupo, y cuando salí envuelta en una toalla para dirigirme al estudio de grabación, donde me golpearía, Sergio se molestó mucho y me ordenó vestirme, pues Tamara no debía sospechar lo que sucedía. Al volver, me regañó tan feo que me dio un shock. Aunque no perdí la conciencia, me quedé sin fuerzas para sostenerme. Sentía que el cuerpo me hormigueaba, mientras él me decía, ándale, que se te ocurra desmayarte y vas a ver. Katia fue por alcohol y agua. Esto sirvió para tranquilizarme un poco. Lo único que pensaba en ese instante era que se llevara a cabo el castigo lo más rápido posible para ya no sentir ese tremendo miedo. Nada lo detenía, ni siquiera el que estuviera a punto de desmayarme, pues ya sin ropa y sobre una mesa de centro me golpeó con 4 cables delgados y doblados, y luego tuvo relaciones con Katia y conmigo. En una ocasión, estando en la casa de la esquina, Tamara me prestó un pantalón negro de mezclilla. Después, Katia me dio una carta para entregarle a Sergio, pues yo tenía que ir a la Casa Rosa, donde él se encontraba. En esa carta, Katia mencionaba los golpes y las relaciones sexuales, asuntos acerca de los cuales Tamara no debía enterarse. Al llegar, olvidé darle la carta y la dejé en el pantalón. Cuando se lo devolví a Tamara, ella la encontró. Esto me ocasionó un severo problema con Sergio y un castigo físico. Nota de pie de página. El 13 de marzo de 1996, en el Hotel Marquís de la Ciudad de México, Gloria declaró: Me retiro de los escenarios. Nadie sabía entonces de los acuerdos entre ella, Sergio Andrade y TV Azteca. En marzo de 1996, Gloria se presentó en el Auditorio Nacional y anunció que esos serían sus últimos conciertos porque Sergio Andrade, su representante, se encontraba gravemente enfermo de cáncer e incluso estaba internado en Estados Unidos. Por tal razón, ella ofrecía a la Virgen de Guadalupe y a Dios su retiro para que le concediera el milagro de que recuperara la salud. Logró conmover al público con sus lágrimas, pero en realidad
Sergio se encontraba tras el escenario, bueno, regordete y sano, y muerto, pero de la risa, tanto que a cada rato nos golpeaba, y vaya que bastante duro. El 2 de abril nos trasladamos de Cuernavaca a Playa Blanca, Zihuatanejo, donde Sergio recién comprara una casa a nombre de un señor de apellido Porter, por medio y a nombre de Wendy Castelo, quien antes pensaba que se llamaba Claudia. Días antes, en Cuernavaca, Sergio, en un arranque de su paranoico comportamiento, puso a algunas personas a revisar documentos que se encontraban en cada una de las casas, para romper y quemarlo todo. Aquello que pudiera ser una prueba en su contra, comprometerlo en situaciones no lícitas. Entre muchas otras cosas estaban fotografías de Aline. Aunque el terror a veces no me dejaba dormir, en otras ocasiones lograba sentirme un poco más tranquila. En una ocasión platicamos Natalie, Marlene, Katia y yo sobre lo difícil que resultaba soportar los castigos. Nos lamentamos mutuamente, incluso con Mari. Katia se mostró muy preocupada porque no quería que Sergio trajera a su hermana Carola, pues era solo una niña, y no creía que soportaría la vida que llevábamos. Decía que era muy bella y que estudiaba en una de las mejores escuelas de Puebla, el Instituto Oriente. En Playa Blanca, yo estaba encargada de hacer trabajos de jardinería, limpiar la casa, lavar la ropa y los trastes. El calor era intenso y solo podía tomar agua cuando me la daban. Además, usar ropa de color negro hacía que el sol me quemara más. Pero ni modo. Sergio dio instrucciones de que todos los días anduviéramos así y con una gorra en la cabeza. Los primeros días después de nuestra llegada, Sergio nos ordenó a Marlene y a mí que limpiáramos a la perfección el cuarto de servicio y que laváramos incluso las paredes y el piso con jabón, hasta que quedaran como un espejo. Luego tuvimos que pintar todo de blanco y acomodar las cosas que él nos indicara. Fueron días muy pesados, pues en un principio el lugar estaba hecho un asco. Karina enfrentó uno de los momentos más difíciles de su declaración, al recordar públicamente cómo fueron sus experiencias sexuales con Sergio Andrade y las demás integrantes del grupo. En varias ocasiones se dieron relaciones sexuales múltiples, principalmente con Marlene. También hubo relaciones extrañas. Sergio nos pedía que tuviéramos contacto físico entre nosotras. Teníamos que darnos besos y tocarnos. En ese año, en 1996, hubo relaciones múltiples entre Sergio, Liliana Regueiro y por primera vez Carla y Katia de la Cuesta. Durante el tiempo que permanecí en el grupo, en este tipo de intercambios participamos en distintas ocasiones Wendy, Marlene, Katia, Carola, Carla, Sonia, Liliana, Gloria, Gabriela y yo. Un día, Sergio me dijo que a partir de ese momento estudiara el piano sin parar hasta nuevo aviso en la casa rodante. Este vehículo, según se comentó, lo compraron para la filmación de la película Zapatos Viejos y posteriormente estuvo mucho tiempo en desuso, en el terreno contiguo a la Casa Rosa. Sergio lo manejó desde Cuernavaca hasta Playa Blanca y se quedó estacionado en el jardín de la casa. Ahí dormíamos algunas de las castigadas. Tenía que sacar varias canciones. El calor era francamente insoportable. Esa noche entraron a la casa rodante Sonia, Katia, Marlene y Guadalupe, y alguien que no recuerdo me dio un plato para cenar. Cuando recién comencé a ingerir los alimentos, Gabriela abrió la puerta de malla y me dijo que fuera un momento. Me llevó hasta donde estaba Sergio. Me preguntó si me parecía buena la cena y bastante desconcertada le contesté, como tú digas, por favor. Sí. Su comentario fue, qué bueno, porque será una de las últimas que pases aquí, hija de la... Me agarró del cabello para golpearme en la cara y me pateó las piernas. A punto de perder el conocimiento, apenas lograba verlo de frente cuando de un golpe me volteaba. Yo la sentía caliente al igual que el cuerpo, y quedaba ensordecida por los golpes recibidos en el área de las orejas. Mientras me golpeaba, agitado repetía, ¿por qué? ¿Por qué no entiendes? Cuando terminó, me dijo que no quería verme más, y que comprendiera que no dejar de tocar el piano significaba no dejar de tocar el piano, hasta que él personalmente me lo indicara. Sentía que nadie podía ayudarme, que el mar y el cielo oscuros guardaban mi dolor. En 1996, en Playa Blanca, Sergio tuvo relaciones con Liliana, Gloria y conmigo. Gloria traía una blusa totalmente desabrochada, sin ropa interior, y cuando quiso despojarse de ella, él no lo permitió. Cuando estaba teniendo relación con ella, en una posición no tradicional,
Detenía su blusa para que no se levantara. No sé si haya sido para que no se notara algún golpe. En 1996, Gloria Trevi y Sergio Andrade tuvieron diferencias con varios directivos de Televisa y una fuerte discusión con Emilio Azcárraga, lo que derivó en la interrupción de la relación profesional. En una ocasión, Sonia y yo nos encontrábamos comiendo en la casa rodante cuando escuchamos gritos de auxilio. Ayúdenme, por favor. Salimos deprisa al jardín y vimos a Katia junto a uno de los pozos. Marlene, quien se encontraba en el interior, estaba a punto de caer al fondo. Mientras la ayudábamos a salir, llegó Sergio muy molesto por el escándalo. Me enteré de que les había dado un tiempo a ambas para que desaturaran un sapo que obstruía el paso del agua, porque la tubería se subía del pozo y no podía lograrlo con herramientas. Marlene decidió meterse con tal de cumplir sus instrucciones. Y hablando de sapos, eso me recuerda que en varias oportunidades él me dijo que tomara algún sapo gordo y que anduviera por ahí, y después de sostenerlo en mi mano, el tiempo que él quisiera, lo lanzara al terreno de junto. Todo tenía que hacerlo sin titubear. Otra instrucción que debíamos cumplir era agarrar con las manos algunos de los muchos cangrejos que salían cuando llovía, aunque nos cortaran sus pinzas, pues a Sergio le encantaba la ensalada de este marisco. Una vez, estando en la cocina, me ordenó que metiera la mano a una olla express en la que se estaban hirviendo cangrejos y que los sacara uno por uno. Hice varios intentos fallidos, los cuales provocaron una gran furia en él, hasta que por fin, no sé cómo, logré meter la mano hasta el fondo y cumplir sus órdenes. Sergio siempre me exigía mucha discreción en todo. Incluso, casi siempre teníamos que salir agachadas al jardín a trabajar, para no llamar la atención. Era tal su afán de que nadie supiera lo que vivíamos, que teníamos claves para hablar y nombres ficticios. Por ejemplo, Marlene era Surf, Katia era K2, Mari, Esteban, Gloria era Marta, Sergio, la tía, y yo, Beto. Es más, llegamos a tener 2 o 3 sobrenombres distintos. Viajamos a Acapulco, en donde nos hospedamos en el Hotel Hyatt Regency. Poco después, Sergio mandó con Mari a comprar 2 cambios de ropa para Carla y Katia, que iban a Puebla por su hermanita Carola. La razón que le darían a sus padres era que la menor participaría en una telenovela que Gloria estaba por iniciar, con la participación de Jorge Rivero y Tere Velázquez. Pobre niña, ojalá no la dejen venir, pues la vida en el grupo es muy dura, pensé. De vuelta en Cuernavaca, por desgracia, Carla y Katia llegaron con Carola. Dios, cuídala por favor, le pedía al señor por las noches. No sé cómo, pero Sergio se enteró de lo que estuvimos platicando todas en Playa Blanca. Además, me dijo que escribiera todo lo que alguna vez haya platicado en ese tenor con alguien y que más me valía que no me faltara nada, pues me iría peor. Se enojó muchísimo porque en su opinión fueron comentarios desleales. En particular, le molestó que Katia no quisiera traer a su hermanita y los castigos más severos fueron para ella y para mí. Mi sentencia fue de 500 golpes con el cable, mientras que a Gloria no se le impuso absolutamente nada por las cosas que hace mal. Me mandó al cuarto de Gaby y Mari, donde había un cable de antena, con el cual me di varios golpes en el brazo para irme haciendo a la idea de aguantar 500. Si no lo hacía, me iría mucho peor. Reaparece Gloria Trevi, después de guardar silencio unos meses, con el argumento de que Televisa no tiene la suficiente libertad. Emprende el camino hacia TV Azteca, que la recibe en 1996. Diario La Jornada. Después de aparecer en varios programas de la televisora de la Jusco, que la elogió, Gloria recibe denuestos al no querer firmar contratos y decide regresar a Televisa con un ventajoso y millonario contrato en 1996. Diario La Jornada. Estuve varios días en la casa que se compró a nombre de Katia, en Escorpio 127, esquina Conosa Menor, Colonia Prado Churubusco, en Distrito Federal. Sergio me dio instrucciones de que terminara de pintarla toda, de resanar las paredes y abrillantar los pisos, dejándola como espejo. Casi nadie me ayudó. Era la única que lo hacía de tiempo completo, pero aún así no lograba terminar, porque la casa que él pretendía convertir en academia era de 3 pisos y estaba muy maltratada. Pasé todo un día limpiando los pisos, manchita por manchita, pintando por segunda ocasión las paredes, quitando el sarro de los azulejos. En fin, trabajando muchísimo sin tomar un solo alimento desde cerca de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sergio llegó con un pollo y lo repartió entre las que estábamos ahí. Al intentar saborear lentamente la única pieza que me dio, una ala, se molestó y me dijo que si creía que estaba en el parque o acaso había terminado mis labores.
Yo me sentía muy mal, debilitada, triste y desconcertada por esa vida tan distinta de la que tenía con mis padres, y de la que imaginé sería estudiar una carrera artística en México. Por fin, todo quedó como él quería. Los pianos en un cuarto, las guitarras y el bajo en otro, los aparatos de ejercicio y la biblioteca en sus respectivos lugares. Nos costó mucho trabajo bajar las pesadas tarimas del tercer piso al segundo, por la escalera de caracol. Casi me caía. No quisiera recordar esa amarga experiencia. Mi nueva angustia es que él comenzó a cobrarme el castigo. Lo hizo en 2 ocasiones. La primera fue de 60 golpes y la segunda de 100, todos con una extensión eléctrica. No podía sentarme ni acostarme por el dolor. Pensaba que nunca terminaría ese tremendo castigo que constaba de 500 golpes, y le pedía a Jesús que me diera fuerzas para continuar. Después, Sergio compró una casa en la calle Transmisiones, atrás de Televisa, para facilitar el traslado de Gloria a las grabaciones de un programa que haría con ellos. Después de hablar largo rato con Carola, Sergio nos dio instrucciones a Marlene y a mí que lo acompañáramos a su recámara en el segundo piso. ¿Cómo son las cosas? Ese estilo de vida ya no me afectaba tanto. Cada vez se me hizo más normal y cotidiano. De alguna manera, aprendí a vivir así. Qué triste. Hoy repaso esos momentos y quisiera poder borrarlos de mi mente. El retorno de Gloria Trevi a Televisa se hizo público el 13 de septiembre de 1996, en una conferencia de prensa. Los reporteros la cuestionaron insistentemente por su regreso al feudo de Azcárraga Milmo. Diario La Jornada. La hija pródiga regresa a Televisa, con un contrato por $8 millones para hacer 4 telenovelas, 6 películas y conducir un programa en horario estelar. Diario La Jornada. Todos los días, cuando se acababa XC Remix, Sergio y Gloria llegaban a la casa de Escorpio para que él pudiera golpear a las que estábamos castigadas ahí. Yo sentía que no me quedaban fuerzas porque el alimento era muy escaso. En Televisa les daban desayunos que consistían en 3 cucharadas de frijoles, un poco de huevo y a veces algo de papaya. Pues bien, eso lo repartían entre 2 personas al día. Con eso en el estómago debía hacer ejercicio todo el día, sin parar y estudiar 2 coreografías que puso Liliana. Sergio mandó incluso comprar un portaviandas para llevar a la casa lo que le daban a Gloria, ya que ellos acostumbraban comer en buenos restaurantes y lo que no les gustaba de la comida asignada para el programa era para nosotras. En Televisa también ponían a su disposición galletas y pan de dulce, pero por lo general eso lo comían ellos. Además, ordenó que trajeran el papel de baño y los pañuelos desechables del camerino de Gloria. Lo mismo sucedía cuando nos hospedábamos en algún hotel. Debíamos llevarnos todo: los champús, las cremas, las bolsas para la lavandería y las gorras de baño. Un día no aguanté. Sergio me habló por teléfono para que tomara la llave y le abriera la puerta, a pesar de que obviamente había otras personas conmigo, porque llegaría en unos minutos. Entró en compañía de Gloria y Gabriela, y mientras ellas se aproximaron a la pequeña cafetería, yo debía recordarle a él mi castigo. De no hacerlo, incrementaría mi sentencia. Cuando le dije: perdón, por favor, y como tú quieras, te recuerdo mi castigo, y quisiera arreglar las cosas con golpes o como tú quieras, por favor. Se me quedó viendo fijamente. Su mirada dominante y oscura me hacía pedazos por dentro, a tal grado que lo único que lograba distinguir en ella era a un monstruo a punto de atacarme. Estaba muy adolorida, debido a los golpes acumulados en mi espalda. Mis glúteos, la parte trasera de mis muslos mostraban una mezcla de colores entre morado, verde y negro, con pequeñas aberturas en un costado. Y es que por más fuerte que azotara el cable en mi cuerpo, lo único que alcanzaba a cortar era la punta que se hacía el doblez, mientras que con el resto prácticamente me molía la carne. Repitiendo la frase, la voz se me empezó a quebrar, ya que él, sin externar palabra, me lo decía todo con la mirada. Estaba verdaderamente furioso. Lo único que recuerdo es que me decía: ándale, hija de la, que se te ocurra desmayarte y te va a ir mucho peor. Te vas a arrepentir de haber nacido. Fue tan inmenso mi terror que me desvanecí antes de que comenzara a golpearme. No obstante, lo más impresionante fue que al recobrar el conocimiento, Sergio estaba teniendo relaciones conmigo. Yo me sentía muy débil y confusa. Todo aquello parecía una ficción. Mientras tanto, Marlene me dio un poco de refresco para que me subiera la presión. Sergio me rociaba el cuerpo con otro que no sé en qué momento, ni cómo, ni dónde llegó hasta ahí. Supongo que de la cocina porque estaba enseguida. Él se veía preocupado.
Me besaba los labios, me abrazaba y acariciaba a la vez que tenía relación conmigo, aparentemente con mucho cariño. Estaba muy asustada y solo acerté a decirle, perdón, por favor, ¿cómo puedo arreglar el problema? Cuando terminó de tener relación conmigo, me ordenó que me vistiera y que lo arreglaría con golpes, pero que primero le ofreciera una disculpa a Marlene, Gabriela y Gloria, porque lo habían ayudado a llevarme al cuarto, que después subiera al segundo piso y lo esperara sin ropa y recostada en el aparato de ejercicio para continuar mi castigo. Camino a las escaleras, después de haberme disculpado, Sergio me habló y me dijo que el asunto quedaría pendiente porque ya era muy tarde y tenía que irse. Era como si estuviera probando mi obediencia y lealtad. Fui a dormir sin dejar de pensar en lo sucedido. Las lágrimas corrían por mi rostro sin emitir sonido alguno, pues sabía que informarían a Sergio de mi estado de ánimo y eso le molestaría. Empecé a recordar cuando era niña, cuando iba a la escuela y jugaba con mis amiguitas. También pensaba en el día en que jugaba con mis Barbies y en su casita, cuando Mary llamó a mi casa para decir que venían por mí. Era muy duro recordar ese momento clave que cambió mi vida. Con el llanto contenido, Karina explica en el juzgado quién o quiénes daban las instrucciones cuando Sergio no estaba. Debía ser una de las mayores y la que menos problemas tuviera con él. Casi siempre eran Mari, Sonia, Katia o Gabriela. Las órdenes que transmitían eran, por ejemplo, montar piezas de piano o hacer la limpieza en algún lugar. A veces lo ordenaban con reloj en mano porque debía hacerse en un tiempo exacto. No había forma de no acatar las instrucciones, pues sabía que una de las cosas que peor castigaba a Sergio era la desobediencia. Al final, eran reportados los errores de cada una. Los castigos por desobediencia consistían, en el mejor de los casos, en un aumento del peso de las actividades. Luego racionaba la comida y aislaba a la que había desobedecido. Después empeoraba las condiciones para dormir. Aunque desde un inicio siempre se hacía en el suelo, la que era castigada tenía que pedir permiso para ir al baño, incluso a veces solo en horarios determinados. En otras ocasiones, Sergio nos golpeaba mientras realizábamos la tarea en la que según él habíamos desobedecido, y hasta que lo hiciéramos bien. Pero no se detenía ahí. Seguía golpeándonos aún después de haber concluido el trabajo. Estudiaba piano 16 horas continuas, salvo 2 intermedios de 10 minutos para comer. Me dolían los dedos de las manos de tanto tocar y casi no sentía las yemas. Todos los días eran iguales, siempre. Lo único que me ayudaba era saber que pronto hablaría por teléfono con mi mamá. Le echaba mucho de menos. Como no pude soportar que Sergio me castigara y me desmayé, el castigo empezó de nuevo, sin contar los golpes que ya había recibido. Tenía que recostarme en el aparato de hacer ejercicio boca abajo y sin prender la luz, para esperar a que él entrara con el cable. Me aterraba escuchar el ruido de las persianas azotadas por el viento. Para mí, representaba el inicio de la sesión de golpes por parte de Sergio. Cuando terminé de pagar mi castigo, él me dijo que tendría que presentarle algunas de las obras de Bach perfectamente bien tocadas para poder salir de ese castigo. Por fin llegó el día, y cuando fue a recogerme para salir de la casa, le mostré el bulto que me había dicho que preparara con algún cambio de ropa. Se me heló el cuerpo porque en un tono bastante molesto me dijo que a dónde creía que iba, que si me parecía que me había portado muy bien. Desconcertada le contesté, perdón, por favor, y como tú quieras. ¿Cómo puedo arreglar los problemas? Por favor. Si quieres con golpes o como tú digas, por favor. Frase de rutina obligatoria. Su respuesta fue que subiera al segundo piso y me preparara para que me golpeara. Haciendo un gran esfuerzo, logré llegar hasta el aparato de ejercicio sin desmayarme por el temor. Pensaba, ya pasé lo peor. Ahora si me desmayo o no aguanto, tendría que volver a empezar con los 500 golpes. Y entonces sí, sería capaz hasta de quitarme la vida. Empecé a rogarle a Dios que me diera fuerzas para soportar lo que venía. Ya desnuda sobre el aparato de ejercicio, escuché cómo castigaba a otra de las muchachas, lo cual me ponía aún más tensa. Cuando entró, apreté los dientes, cerré los ojos y respiré hondo, esperando lo peor. Sin embargo, él puso sus dedos sobre mi espalda manchada por los golpes anteriores y me ordenó que me vistiera, felicitándome por la voluntad de arreglar los problemas. No había sido ninguna voluntad lo que me llevó ahí, sino el instinto de sobrevivencia. Dios mío, muchísimas gracias. Me escuchaste, Señor. Me salvaste de esta, pensé.
Cuando bajé para irnos me preguntó con ironía cuántas Biblias llevaba conmigo, y me ordenó dejarlas ahí. Me sentí muy mal, sin alternativa, y le pedí perdón a Dios. Volvimos a Playa Blanca. Sergio no dejaba de castigarme. Incluso estrenó un castigo conmigo por no decirle, perdón, por favor, ¿cómo puedo arreglar el problema? ¿Con golpes o como tú digas, por favor? Me mandó al cuarto de servicio, donde debía esperarlo boca abajo y desnuda. Entró, tomó una escoba con las dos manos y me golpeó muy fuerte con el palo. Son distintos los golpes con cable, palo y cinturón, pero todos son en extremo dolorosos. Después me ordenó que me vistiera y lo alcanzara. Así lo hice, y le di las gracias, costumbre obligada al concluir un castigo, añadiendo, perdón, por favor, ¿cómo puedo arreglar el problema? Como no incluí la consabiada frase de que quería arreglarlo con golpes, comenzó a insultarme. Me gritó que no entendía que no debía decir ni una palabra más ni una de menos al pedirle perdón, y que regresara al cuarto de servicio para que me castigara de nuevo. Sentí morir. Quería salir corriendo, pero no podía. Sabía que no me quedaba más que aguantar. Y he ahí la segunda ronda de golpes en menos de una hora. ¡Qué dolor! Llorando por dentro, pensaba, quiero estar con mi mamá. Quiero irme lejos, muy lejos de aquí. Pero ¿cómo? Si no tengo dinero, ni fuerza, ni nadie que me ayude. Llegó una niña nueva llamada Ámbar Gise Hernández, de 13 años de edad. Entonces entendí algunas cosas. Gloria inventó una historia para lograr que tuviera relaciones con Sergio. Una noche fingimos que no encontrábamos a Gloria y todas hacíamos como que la buscábamos, pero en realidad estaba escondida en una camioneta. Gloria quería que Ámbar se sintiera mal, que pensara que se había ido sola en medio de la noche y su vida corría peligro. Todo porque Ámbar no accedía a ayudarla para que supuestamente Carola no le hiciera daño a Sergio. Después salimos para Ixtapas y Guatanejo. En la camioneta iban Sergio, Gloria, escondida, y en un auto Mari, Liliana, Marlene, Ámbar y yo. Al día siguiente, supe por el propio Sergio que consiguieron que Ámbar tuviera relaciones con él. Al menos eso me dio a entender al decirme, tu amiga ya presentó sus armas. Ya en Playa Blanca, quedé como encargada de una tiendita que se encuentra entre el terreno contiguo y la casa donde vivimos. Fue abierta para abastecer a los trabajadores de la obra, pues van a construir un hotel en ese lugar. En algunas ocasiones me ayudaban Marlene o Claudia. Tenía solo 10 minutos, después de que saliera el último trabajador, para presentar las cuentas del día y la lista de todos los productos vendidos o fiados. Carla, con reloj en mano, verificaba mis cuentas y mi lista. Un día me equivoqué y eso me ocasionó severos castigos. Uno de ellos fue el más doloroso que había sufrido hasta entonces. Cada vez me resultaba más difícil soportar vivir así. Sergio nos llamó a su cuarto a Carla y a mí. Me golpeó con... Carla solo observaba asustada. Tuve que aplicarme hielo y maquillaje para disimular. Después fui a atender la tienda y me vigilaron Tamara y Natalie, lo cual significaba, además de todo, una gran humillación, pues ellas eran las que hacían enojar más a Sergio. Era imposible confiar en nadie y sencillamente no sabía cómo ir de ahí. Si saliera corriendo, no llegaría ni a la esquina. Estoy tan débil. Gloria se comportaba de una manera por completo distinta de cuando la conocí. Para mí era obvio que en verdad estaba enamorada de Sergio. Lo mismo pensaba de Marlene, quien se mostraba celosa de las demás. A mí me daba igual, no sentía que lo quería. Pensaba que mi única opción era llevar la fiesta en paz, ya que no sabía cuándo saldría de ahí. No entendía tampoco por qué Mari, quien según me dijeron fue su esposa y ya no lo era, seguía con él. Es más, aparentemente, Sergio le dijo que nunca volvería a tener relaciones con ella ni la golpearía, porque le fue infiel. No sé con quién ni en qué circunstancias. Creo que incluso estaba dispuesto a dejarla ir. Es increíble. No la comprendí entonces ni la comprendo ahora, pues para ella esto significaba una gran desgracia. En su situación, yo me hubiera sentido feliz y me habría ido al instante. Durante bastante tiempo, narra la madre de Karina, no tuvimos noticias de nuestra hija. Noche tras noche pensaba en ella. La busqué en todos los números telefónicos que me dieron, pero nadie respondía. Necesitaba tanto a mi chiquita. Solo Cristo sabía cómo deseaba que estuviera a mi lado.
Me decidí a comunicarme al estudio donde realizaban el programa de Gloria Trevi, X tu Remix. Me proponía avisarle a Cari que estaba muy enferma del corazón y que sufría un infarto. No logré hablar con ella, pero más tarde nos llamó Mari. Me dijo que mi hija estaba bien, pero que no podía comunicarnos porque estaban ensayando. Insistí hasta que ella me convenció de que Karina se asustaría con la noticia y era mejor no preocuparla. Así transcurría mi vida, esperando a que sonara el teléfono y escuchar la voz de mi hija, quien nos tenía muy preocupados. El permiso que dimos ya había vencido, pues solo era por 6 meses. Cada vez que se lo mencionaba a Mari Boquitas, ella me respondía que Cari estaba aprendiendo mucho, nota de pie de página. La mamá de Mari Boquitas afirma que su hija tenía 14 años cuando se casó con Sergio, que ella y su marido dieron el permiso por las amenazas de Andrade, que cuando Mari la visitaba lo hacía siempre acompañada, y que dormía en la misma cama con Gloria Trevi y Sergio Andrade. Entre finales de 1996 y principios de 1997 viajé por carretera con Sergio, Gloria, Marlene, Katia y Carola. Iríamos a Los Mochis, Sinaloa, y yo sentía una enorme ilusión porque en unos días estaría en mi casa por segunda vez. Por fin volvería a ver a mi familia. Después de Navidad salimos de Ixtapa, recorrimos toda la costa del Pacífico, parando en Manzanillo, Puerto Vallarta, Mazatlán, hasta que llegamos a Los Mochis, donde vivía la familia de Marlene. Por cierto, ella tuvo un grave problema con Sergio, porque fue muy efusiva al saludar a un primo, a quien al parecer no veía hace mucho tiempo, y como era de esperarse, a Sergio esto le cayó muy mal. Él y Gloria fueron a comer a un restaurante con la familia de Marlene. En ese viaje se enojó conmigo por desobedecerlo. Mi castigo consistió en no poder hablarle y escribir 1000 veces, debo obedecer a Sergio en todo y no ser creativa. Comía sola y tenía que escribir con la mano derecha y llevarme el bocado a la boca con la izquierda. Al mismo tiempo, después quiso golpearme con los ganchos que había en el closet de la habitación, pero como estaban asegurados al tubo, no pudo hacerlo, y lo dejó pendiente. Mis ansiosos pensamientos en esos momentos eran, ojalá lo olvide. Dios, te pido de todo corazón que me ayudes, que nunca más vuelva a pegarme. Por favor, no me abandones. Qué esperanza. Por fin llegamos a Chihuahua. Viajamos en un avioncito aerolitoral desde Los Mochis, en cuyo aeropuerto dejamos la camioneta en la que estuvimos viajando. Sergio llamó a Gabriela para ordenarle que en compañía de Wendy vinieran a recogerla y volvieran en ella a Ixtapa. El avión era pequeño. Incluso para entrar tuvimos que agacharnos. Tenía 2 hileras de asientos y un pasillo en medio. Poco antes de aterrizar, Sergio tomó mi mano y me hizo acariciarlo. Debido al movimiento del avión, Gloria nos miró, y él dijo en son de broma, ya voltéate, metiche. Ella se limitó a sonreír. Él soltó mi mano y la retiró. Yo estaba muy avergonzada. No me gustaban esas cosas, pero si decía algo, seguro que me golpearía. Me dieron la misma ropa que se puso Marlene en su casa para que la usara yo en la mía. Al llegar, fuimos a un centro comercial a comprar unas mallas gruesas y negras para ocultar las marcas de los golpes que me dio con el palo de escoba, y que mi familia, por supuesto, no debía ver. Me sentía desesperada. Mis papás se habían mudado y no tenían la dirección exacta. Como Sergio quería que llegáramos sin avisar, no podía llamarles para pedírselas. Confusa, llegué a pensar que dado lo nerviosa que estaba, quizás lo mejor sería no ir a verlos. De todas maneras, como iba acompañada, no podía confiarles nada. Mientras conseguíamos la nueva dirección de mis papás, nos hospedamos en el Hotel Camino Real. A menudo me recordaba que no debía cometer ningún error, mucho menos como el de Marlene, porque no quería que me castigara. Sergio consiguió la nueva dirección por vía telefónica a través de Gabriela, quien siguiendo sus órdenes llamó a mis papás con el pretexto de que yo deseaba enviarles algunas cosas. Les dio gusto verme. Hice un gran esfuerzo por controlarme, pues Katia se quedó a dormir en mi casa con la instrucción de no separarse de mí por ningún motivo. También debía evitar a toda costa que vieran las marcas de los golpes recibidos. Sergio me dio 2000 pesos, que les entregué a mis padres. Tenía que hacerles creer que ese dinero era parte de mi pago por las presentaciones. Me provocaba gran tristeza que me vieran así, tan rara, sin poder decir nada. Al día siguiente se organizó una comida en casa de mi abuelita, con la asistencia de Sergio y Gloria. Sabía que debía portarme bien.
como él decía, para no meterme en más problemas. Todos en casa, narra el padre de Karina, nos sentimos tristes cuando nuestra hija de 14 años se marchó de nuevo. Llegó acompañada de Katia y como lo hizo la vez anterior, sin avisar. Realizamos una gran comida familiar en casa de mi madre, Eloísa Yapor, para conocernos todos, porque además de Katia, vinieron Gloria, Sergio, Marlene y Carola, la hermana de Katia. También estuvieron presentes mi hermano Ricardo Yapor, la tía Tere Portillo y sus dos hijos menores, el tío Guerra, el pastor Armando Parra con su esposa y sus tres hijas, mi hermana Patricia Yapor y su hijo Francisco Javier, un amigo mío, Raúl López, y su hermano, una amiga de ellos y uno o dos reporteros que vinieron con él. Más tarde llegó mi sobrina Adriana junto con dos amigas. Los reporteros grabaron una cinta de video y tomaron unas fotografías, aunque el señor Sergio Andrade, a quien conocí en ese momento, pues mi esposa fue la única que trató con él cuando invitaron a Karina al grupo, no quiso que se le retratara ni grabara. Todas las muchachas se mostraban educadas. Gloria se comportó de manera muy cariñosa con mi esposa. El señor Andrade era un hombre serio, con aspecto de intelectual, quizá debido a su atuendo poco formal. Hablamos sobre los estudios de Karina y sus posibilidades en el medio artístico. Me dijo que si mi hija sigue trabajando duro, tendrá futuro, pese a que es una carrera muy difícil. Según él, con disciplina y echándole muchas ganas, Cari saldría adelante. Después platicamos ampliamente sobre nuestra religión, el cristianismo. Él escuchó con atención todo lo que le decía, pero no comentó nada. Antes de que partieran, le regalé 2 libros sobre evidencias del cristianismo. Notamos que Karina se había convertido en toda una señorita, y muy recatada. Sin embargo, nos dolió percibir que ya no era la niña risueña y alegre de antes. Los hijos crecen, se hacen mayores, pero aún así, nos parecía extraño que ella fuera tan callada, seca y distante. Pere le preguntó varias veces cómo estaba, si vivía feliz en la Ciudad de México, a lo que únicamente respondió que se sentía muy bien y contenta. Nos llamó la atención que estuviera tan delgada y no pudimos dejar de preocuparnos. Habla Karina. Fue muy difícil estar ahí y no contarle nada a mis papás. No pude hablar con ellos en privado porque no me dejaban sola en ningún momento. Incluso, cada vez que deseaba ir al baño, Katia o Marlene fingían querer ir, para así poder acompañarme. Y aunque Sergio dijo que si era conveniente escuchar a mis papás a solas, para que no sospechara nada, lo hiciera. Sabía que me estaba probando, y que si eso ocurría, me iría muy mal. Además, debía concentrarme para no cometer ningún error. Tenía que hacer todo lo que él me dijera. Por fortuna, al llegar a Monterrey, me felicitó por mi actitud durante la comida en casa de mi abuelita. Debo comportarme así siempre para que no me castigue de nuevo, me decía. De Monterrey viajamos a la casa de Sergio en McAllen, Estados Unidos. No pude avisarle a mis padres. Esperaba que llegando allá me dieran permiso de hacerlo. Una cosa que es importante subrayar es que aunque muchas veces no lo mencione de manera específica por no ser repetitiva, las relaciones y los castigos sucedían casi a diario. Ese era nuestro estilo de vida. De regreso en Playa Blanca, Sergio nos puso a varias personas y a mí a hacer un camino de tepetate en el terreno de al lado, adquirido a nombre de Sonia Ríos, para que los carros pudieran estacionarse sin hundirse en la arena. Como de costumbre, al poco rato, la única que tenía que seguir acarreando botes con tierra y piedras era yo. Al día siguiente sucedió lo mismo, pues a pesar de que se contaba con una carretilla y con ella podría trabajar más rápido, él no me permitió usarla. Sentía que no resistiría el fuerte calor con esa ropa oscura, sin comer, cargando tanto peso y lo que era aún peor, sin poder beber una gota de agua. Nunca olvidaré que en esos momentos se me antojaba tomarme toda el agua del mar, y que una vez que vi a un perro por ahí, sentía incluso ganas de poder tomar lo que él hacía del baño, para poder beber aunque fuera eso, ya que la garganta se me pegaba, y mi boca estaba partida por la resequedad. Incluso tenía que hacer mis necesidades en mi propia ropa, sin dejar de trabajar. Un día después de que terminé el camino, los albañiles lo destruyeron para comenzar a trabajar. No podía creerlo. En mayo de 1997, Sergio me ordenó que fuera con Marlene a mi casa, llevando unos regalitos a mis papás y a mi hermano.
Debía decirles que iba a salir un libro escrito por Aline Hernández y que no creyeran nada de lo que en él se afirmaba, que Aline era una mentirosa y que todo formaba parte de una campaña de difamación orquestada por Televisión Azteca y por ella, que Aline siempre quiso ser como Gloria y que al no lograrlo pretendía causarle daño, así como a su ex esposo, el señor Andrade. Después viajaríamos a Los Mochis para que Marlene viera a su familia para cumplir la misma misión. En junio de 1997, junto con Marlene, Wendy y Mari, viajé rumbo a Madrid, España. Hicimos escala en Chicago, Estados Unidos y Frankfurt, Alemania. Después de alertar a cada una de nuestras familias sobre el libro de Aline y seguir algunas otras instrucciones de Sergio, emprendimos el viaje. Al llegar, Sergio, Gloria, Carola y Katia estaban hospedados en el Hotel Holiday Inn en la Plaza de España, y Carla y Susana Rodríguez en el Trip, ubicado a 1,5 cuadras del anterior. A nuestra llegada, tuvo relación con Wendy, Marlene y conmigo. Mi vida llegó a un punto en el que había perdido toda la noción de la realidad. Sentía que si Sergio me castigaba, era por mi culpa y porque me lo merecía. Empecé a creer en verdad lo que Sergio, Gloria y Mari solían afirmar, que quienes no estaban en el grupo eran mediocres, que todos los hombres eran infieles y que solo pensaban en sexo, y por esa razón, entre muchas otras, Sergio era mejor, ya que él no nos ocultaba que se relacionaba con otras personas. Es decir, era muy sincero. Mi autoestima era nula y vivía solo en función de lo que él deseaba y ordenaba. En diversas ocasiones, Sergio viajó con Katia, Carola, Gloria y alguna vez con Mari a Granada, Sevilla, Ibiza, Torremolinos y otros lugares. Yo vivía con Gloria, Marlene, Mari, Carla, Sonia, Liliana y Wendy. En una ocasión estuve con Gabriela. Por su parte, las hermanas de la Cuesta nunca vivieron con los familiares que tenían en España. Solo una vez, Katia invitó a sus padres, y fueron a visitar a una cuñada de su papá. Por instrucciones de Sergio, Katia le pidió dinero prestado a su tía. Hay documentos que comprueban dónde vivió. Por ejemplo, la dirección que dio al abrir una cuenta en Barclays Bank, a donde le recordó que el dinero con el que Katia abrió esa cuenta tuvo la siguiente trayectoria. Cuando viajé a España a mi regreso de Houston, incidente que relató más adelante, y él me esperaba con Carola, Katia y Gloria en Madrid. Me hicieron un cheque por 7,000 u 8,000 dólares de la cuenta mancomunada que Katia y Carla tenían en Vancomer. Lo cobré en compañía de Wendy y llevé el dinero a España para entregárselo a Sergio, quien después se lo dio a Katia para que abriera la cuenta. Karina recuerda, cuando viajé a España, a mi regreso de Houston, incidente que relato más adelante, y él me esperaba con Carola, Katia y Gloria en Madrid, me hicieron un cheque por 7,000 u 8,000 dólares de la cuenta mancomunada que Katia y Carla tenían en Vancomer. Lo cobré en compañía de Wendy y llevé el dinero a España para entregárselo a Sergio, quien después se lo dio a Katia para que abriera la cuenta. Un día sucedió algo que me pareció increíble. Mientras ocurría un acto grupal entre Sergio, Wendy, Marlene y yo, él notó algo raro en mi abdomen y mandó a comprar una prueba de embarazo que él mismo me aplicó. El resultado fue positivo, un acontecimiento como este, y no poder compartirlo con mi familia, ya que Sergio jamás me lo hubiera permitido, me parecía una tremenda injusticia. Sergio estaba muy nervioso e incómodo por mi embarazo, pero a la vez se notaba en su actitud que para él era una situación ya muy conocida y sabía cómo manejarla. No me comentó mayor cosa, pues no lo consideraba una buena noticia. De lo único que estaba seguro es que quería que perdiera al niño, pues según él, en esos momentos no era adecuado tenerlo. Seguro se refería a las circunstancias provocadas por la publicación del libro de Aline. Por lo tanto, debía viajar con María a Houston, Texas. Yo estaba desesperada. No quería ir, pero me faltaban fuerzas para luchar contra él. Estaba consciente de que si le decía algo al respecto, sería capaz de golpearme hasta que perdiera a mi bebé. No me quedó alternativa. No podía hacer nada. No me atrevía a enfrentarlo. Tendré que ir a Houston, me dije. Confío en que Dios me ayudará. Uno de mis recuerdos más desagradables es que, estando embarazada,
A los pocos días de haber llegado a España y hospedarnos en el Trip y el Holiday Inn, tuve que comer mi vómito por primera ocasión. En San Agustín de Guadalix, España, en ese estado es normal sufrir asco con frecuencia. Un día al levantarme, acabando de despertar, me sentí muy mal, y vomité en el piso una cosa amarilla que parecía huevo crudo. Pues bien, tuve que recogerla a cucharadas para comérmelo, y por último, limpiarlo con la lengua. Marlene me explicó en qué consistía la interrupción del embarazo, pues Sergio y las demás sabían que me daba miedo. Me contó que ella se practicó uno a los 13 años, también en Houston. Aún así, yo me negaba a perder mi bebé. Prefería morirme. Estaba convencida de que Karina y Marlene no fueron las únicas que viajaron a Houston con el objetivo de interrumpir sus embarazos, aclaró la primera en el juzgado. Carola fue sometida a una interrupción del embarazo en Houston. La acompañó su hermana Katia. Interrumpió su embarazo durante los primeros meses que estuvimos en España. De hecho, fue en la época que Sergio vino a México para casarse con Sonia Ríos. Así, podría poner sus bienes a nombre de ella y evitaría que Aline ni nadie pudieran demandarlo y quitarle algo. También lo hizo por proteger su imagen. Carola y Wendy, cuando regresaron a España, tomaban unas pastillas para prevenir una hemorragia. Carla de la Cuesta tuvo una interrupción del embarazo natural en la ciudad de Córdoba, Argentina, y en algún momento escuché que Gloria había tenido por lo menos uno, pero no ocurrió mientras yo formé parte del grupo que yo sepa. También recuerda cuáles fueron los métodos que utilizaban para no embarazarse. A veces Sergio, después de las relaciones, nos hacía un lavado con Coca-Cola o designaba a alguien para que lo realizara. En varias ocasiones me lo hicieron Wendy o Marlene, durante el 95 y a finales del 98. Ya en Houston, acudimos a una clínica donde me practicaron varios estudios. La conclusión de los médicos fue que el embarazo estaba muy avanzado, que no era recomendable interrumpir el embarazo y que si decidía hacerlo, correría un alto riesgo. Al día siguiente, en otro sitio, me hicieron un ultrasonido y me dijeron que tendría una niña, una bebita. Al llegar al hotel, Mari le llamó a Sergio para contarle lo que dijeron los médicos. Gracias a Dios, desistió de la idea de hacerme interrumpir mi embarazo. En ese instante, recobré la tranquilidad. Tendré una niña, pensaba. Es absolutamente increíble. Ahora es necesario que me cuide mucho para que nazca bien. Regresé con Mary de Houston a México, donde permanecimos unos días. Después, ella me llevó al aeropuerto para que abordara un vuelo a Madrid. En el aeropuerto de Barajas me esperaban Sergio, Carola, Gloria y Katia. Entonces comenzó el peor infierno de todos esos años. Me enteré de algo aberrante, horrible. Deseé morir para no seguir sufriendo tan terrible tormento. Ahí mismo, él me advirtió que íbamos a tener el bebé, pero que las cosas serían como con Sofía. Entonces descubrí que la niña en realidad no era sobrina de Gabriela, sino hija suya y de Sonia. Me dijo que cuando Sofía creciera, sería su pareja, lo mismo que cualquiera de nosotras. Creo que nunca podré borrar de mi mente esas palabras que me dejaron helada, invadida por una profunda tristeza y por una agobiante sensación de impotencia. Sabía que si me oponía, haría interrumpir mi embarazo de cualquier manera o me quitaría a la niña al momento de nacer. Además, reflexioné un tanto a manera de consuelo. De aquí a que crezca, ya Dios dirá. En una ocasión, cuando todavía creía que tendría una niña, Sergio me mandó a dormir en la cama del cuarto donde Gloria guardaba sus cosas. Como a las 5 de la mañana, me despertaron su presencia y su mirada. De inmediato me levanté para cederle el lugar. Al acostarse, agarró mis manos y me dijo que se sentía un poco mal porque acababa de soñar que se moría, y que caminaba junto a nosotras, pero que no lo veíamos ni lo escuchábamos, porque era un espíritu. Agregó que se sentía desesperado. Cuando lo vi en ese estado, me sentí asustada y confundida a la vez. En esa época, Sergio me pedía con frecuencia que acompañara a Gloria al baño para que no vomitara, pues ella era bulímica y a él le molestaba mucho que mantuviera su peso de ese modo y no con voluntad, haciendo dietas y ejercicio. Durante nuestra estancia en España, Gloria trajo a su hermana Mildred, de 15 años de edad, hija de su papá y de su nueva esposa.
Su intención era que entrara al grupo. Sin embargo, Sergio no estuvo de acuerdo porque le pareció que su comportamiento y su físico aún eran los de una niñita, y sobre todo porque temía que algo saliera mal con ella y le ocasionara problemas. Karina explica a las autoridades con qué fin fueron fotografiadas en España. En Madrid, fui con Sergio, Gloria, Marlene y Carola al Museo del Prado. La finalidad de la visita era tomarme unas fotografías para enviárselas a mis papás antes de que se notara mi embarazo. Cuando me informaron que no tendría una niña, sino un niño, el pánico me paralizó. Solo acertaba a preguntarme, ¿cómo se lo voy a decir a Sergio? Se va a molestar. Tenía tanto miedo que apenas sentía mi cuerpo. Si califico de monstruoso lo que me ocurrió después de darle a Sergio la noticia de que mi bebé sería niño, me quedó corta. Enfurecido, me repitió varias veces que no lo quería y me mandó a una habitación. Más tarde me llamó y todavía muy enojado, me trató como si la culpa fuera mía, como si yo hubiera podido decidir. Ahora conviértete en niño. Me estuvo recriminando. Gozas, ¿verdad? Es a propósito que lo hiciste. Después me advirtió que las cosas no iban a ser como yo quería, que él no quería a ese niño y en la organización no se permitía que hubiera ningún otro hombre. Mucho menos va a venir eso en cuanto nazca a ver cómo nos deshacemos de él. Tales fueron sus palabras. Qué palabras tan aterradoras para una niña de tan solo 14 años que lo único a lo que podía aferrarse era a ese hijo, que era todo lo que tenía, una parte de su ser. No puedo permitir que le haga nada, ni que lo aleje de mí, clamaba para mis adentros. Empecé a tiritar y le grité, me quiero morir, me quiero morir. Y es verdad, para mí ya nada hubiera tenido sentido si me arrancaba a mi niño. Por primera vez me enfrenté con él. Mi bebé me dio las fuerzas y la voluntad que había perdido, pero Sergio siempre vencía, era más poderoso. Lo que hizo acabó por hacerme perder las esperanzas de salir de ahí. Me encerró en un cuarto vacío. Extrajeron todo lo que había en él, excepto, claro, los muebles, para que no intentara matarme con algún objeto. Pero no fue porque el bebé o yo le importáramos. Solo quería evitar un escándalo. Estuve vigilada todo el tiempo, sentada en un rincón, llorando sin parar. Esperé hasta que me sacaran de ahí. Nos cambiamos a Toledo, cerca de Madrid, a una finca llamada Los Sauces, comprada en los últimos días de noviembre de 97, y aunque nos mudamos para allá, regresábamos con frecuencia a Madrid. Todas las mañanas, Sergio me ponía a correr alrededor de ella, aunque hacía mucho frío. Adentro permanecía encerrada en el cuarto de servicio. A pesar de mi estado, él no dejó de tener relaciones conmigo, ni de agredirme de forma verbal, moral y física. Pese a que me dolía todo el cuerpo, no podía ni toser. No había salida. Si me negaba a cualquier cosa que él deseara, él me haría perder a mi hijo, o tal vez algo peor. Le escribí a mis papás y les dije que estaba estudiando en una escuela de música de nombre Manuel de Falla. Les prometí que pasaría la Navidad con ellos. Claro que lo hice, por orden de Sergio, sabiendo que de no ser así, desde mi llegada al grupo, nunca me lo había permitido. Claro que lo hice por orden de Sergio, sabiendo que no sería así. Desde mi llegada al grupo, nunca me lo habían permitido. Me sentía muy mal porque se ponía a revisar las cartas. Eran tantas las cosas que hubiera querido confiarle a mi familia. Al principio de mi embarazo, cuando Sergio creía que mi bebé era niña, comía un poquito mejor. Me daban una cucharada más de lo que hubiera que a las otras, pero en cuanto se enteró de que era niño, me puso a dieta y casi todo el tiempo estuve castigada. Entonces, no podía dormir, angustiada porque temía que algo malo le sucediera a mi hijo. Llegó un momento en que no soportaba más la presión. Sergio me reclamaba todos los días que por qué no nacía el niño. Yo le rogaba que me disculpara, que no dependía de mí, pero él respondía que de seguro lo hacía por molestar. Por mi parte, ansiaba que mi hijo naciera para poder ver su carita, para tenerlo en mis brazos, y también para que Sergio ya no estuviera disgustado conmigo. Sergio escogió el nombre de Francisco Ariel para mi hijo. El día que nació, el 12 de diciembre, fue un martirio, y al mismo tiempo la culminación de mi gran anhelo, de lo que sería la razón de mi existencia. Me trasladé con Katia a Madrid para que me revisaran.
En la clínica, un médico, varón, me puso un aparato para escuchar al bebé. Me advirtió que tenía contracciones y que no me fuera de Madrid, porque el bebé podía nacer en cualquier momento. Pero como Sergio nos había dicho que volviéramos a la finca y teníamos que obedecerlo, así lo hicimos. Al llegar, se molestó mucho al enterarse de lo del médico por su estricta prohibición de tratar con hombres, y me puso a trabajar en la novela que estaba transcribiendo para él a máquina. Me sentía súper mal, con un fuerte dolor de estómago, pero pensé que me había sugestionado por el regaño. Cerca de las 10 de la noche, ya no aguanté más y fui a buscarlo. Estaba en una de las habitaciones, regañando a Liliana, gritándole barbaridades. Me acerqué a la puerta para avisarle. Aunque temerosa, sentía que mi bebé estaba a punto de nacer. Toqué la puerta y le dije que me disculpara, que no era por molestarlo, pero que creía que ya iba a nacer. Me dijo que lo esperara a que terminara y después me atendería. Al llegar al hospital, Sergio se bajó conmigo del auto y me dijo que le echara ganas y que a lo mejor el niño podría quedarse. Luego se fue, dejándome con Katia. Poco después nació Francisco Ariel, de parto natural. Permanecí 2 días internada. Luego pasaron por mí y fuimos a desayunar. Ya en el auto, Sergio me preguntó si no se lo iba a enseñar. No entendí su aparente cambio de actitud, pues muchas veces me dijo que no lo quería. Se lo enseñé, al igual que a Gloria, quien dijo, es un carino. Él se limitó a mirarlo. Viví mucho tiempo angustiada escuchando el llanto desesperado de mi bebé, el cual me partía el alma. Sentía una enorme ansiedad, y a veces pensaba que se iba a morir, porque solo podía darle de comer cuando Sergio me lo permitía, por lo general 2 veces al día. Por eso lloraba tanto. Estaba hambriento y empapado. Tampoco me dejaba ir a cambiarlo. No contaba con pañales desechables. Sus pañalitos los hice de camisetas viejas, y el único trajecito que se le compró era de recién nacido. No sabía cómo lo vestiría al crecer. Hacía muchísimo frío y me daba terror que se enfermara, pero no podía hacer nada. Estaba atrapada en esa vida infernal. Pasaba los días transcribiendo a máquina la novela y unos poemas que Sergio escribía, y luego me dictaba. Era indispensable que tuviera cuidado en no cometer errores, pues ahora no estaba solo yo. También Francisco Ariel podría pasarle algo, y en ese caso nadie me defendería, nadie abogaría por mí. Seguía terriblemente sola. Oraba siempre. Dios, cuida de mi pequeño, ya que por más que me esfuerzo, nunca logro complacer a Sergio, y me asusta pensar que un día le haga daño. Quisiera morir, pero no puedo abandonar a Francisco Ariel. Es el único que me da fuerzas para seguir. Confío en ti y en que lo protegerás. Una vez, al trabajar en sus textos, comencé a tardarme, pues la máquina de escribir, que era mecánica, no funcionaba bien. 2 veces me dijo que me apurara, porque el niño llevaba todo el día llorando. De verdad que hacía un gran esfuerzo, pero no lo lograba. Entonces, con ira me agarró de los cabellos, me llevó hasta la última recámara, y hacía tan solo unos días que había dado a luz. Me decía todo el tiempo que me iba a arrepentir, que si eso era lo que quería, y que jamás volvería a ver a ese niño. Yo le rogaba, Sergio, perdóname, no es a propósito. Al final, me amenazó. No llores, porque vas a ver cómo le va a ir a tu hijo. Después de un rato, regresó con mi bebé, pero antes de dármelo, me advirtió que no me saldría con la mía, que era una desgraciada, y solo se me permitiría darle de comer a mi hijo, porque ellos no lo iban a estar cuidando. Ese año viví una Navidad muy amarga. Días antes del 24 de diciembre, Sergio castigó a Carola. Debía cargar unas piedras muy pesadas y grandes afuera de la finca a los sauces. Como no podía hacerlo, hizo que practicara hasta que pudiera despegarlas del piso. El día de Navidad logró levantar una, pero como el piso estaba lleno de hielo y lodo, se resbalaba. Sergio la presionaba para que se reincorporara y continuara cargándola. Carola estaba vestida con unos shorts y una camiseta, a pesar de que hacía mucho frío y el aire era muy fuerte. Mientras tanto, yo lavaba los pañales de Francisco Ariel. Sergio continuaba presionando a Carola. Le advirtió que tenía que llevar la piedra al otro lado del terreno, sin que tocara el piso. Ella no podía evitar resbalarse, y para que la piedra no tocara el piso, prefería dejarla caer sobre su vientre. Como se cayó una y otra vez, él se enojó mucho. Me mandó llamar
y dijo que le llevara a mi hijo. Era extraño que él quisiera verlo. Se lo entregué y me ordenó que me fuera a mi recámara. Sergio, para presionar más a Carola, para que levantara la piedra. Quisiera irme, escaparme. Pero ¿cómo? No tenemos a dónde ir. No llegaría lejos. Él me encontraría y no quiero ni pensar en cuál sería mi castigo. Nuestro castigo. Después me devolvió al niño, mandándome decir que a ver cómo le hacía para callarlo. Pasado mucho tiempo, logré consolarlo y adormecerlo. Era tan pequeño, tan frágil. Al nacer pesó muy poquito, 2 kilos 860 gramos. Yo hablaba con Jesucristo y le pedía ayuda, pero seguía descorazonada. A pesar de que el tiempo ha pasado, los recuerdos aún son demasiado dolorosos. Karina no puede contener el llanto al pensar en su hijo. Sin embargo, continúa en su declaración. Ahora, mañana y dentro de muchos años, voy a recordar con la misma emotividad las cosas que viví y sufrí al lado de Sergio. Son hechos que desgraciadamente nunca en mi vida podré olvidar.